Hoy vamos a meternos de lleno en una pregunta, la verdad es que bastante fascinante. ¿Qué pasa cuando un camino espiritual, que nace de la experiencia directa, de algo muy personal, acaba convirtiéndose en una institución? Analizaremos esa tensión que se crea entre el despertar interior, lo que uno siente, y la estructura organizada. Un viaje que, la verdad, revela mucho sobre cómo buscamos conectar con algo más profundo. La visión original prometía un despertar interior tan potente que se irradiaba casi sin esfuerzo. La idea era esa, ¿no? Que, una vez despierta, esta energía interior se manifestaba de forma supernatural, en cada gesto, en cada mirada, y acababa transformando por completo la manera de interactuar con el mundo. Y aquí llegamos al concepto clave de todo esto, Saha Yoga. Literalmente significa unión espontánea. Es fácil de entender si pensamos, por ejemplo, en una flor que se abre al sol. No hace ningún esfuerzo, ¿verdad? Simplemente ocurre, de forma natural. Pues esa es la promesa. Una conexión con nuestro interior que no se puede fabricar, que no se fuerza, sino que florece por sí misma cuando se dan las condiciones adecuadas. Vale, y en el corazón de esta experiencia está el despertar de lo que se llama la Kundalini. Pero ojo, lo interesante aquí es que no se plantea como un dogma religioso ni nada por el estilo, más bien como un potencial consciente que está accesible para cualquiera. O sea, podemos entenderlo como nuestra propia fuerza de autorregulación psicológica, ¿sabes? Esa inteligencia interior que todos tenemos y que siempre busca el equilibrio. Al final, no se trata tanto de creer en algo, sino de sentir una vitalidad y una claridad nuevas. La promesa era radical, porque este despertar no solo te transformaba, sino que te convertía en una especie de catalizador para los demás. La capacidad de inspirar esa misma conexión en otra gente, pero de manera directa, sin necesidad de intermediarios, ni de manuales, ni de ninguna estructura rígida. Pero claro, como suele pasar en estos casos, a medida que el movimiento fue creciendo, esa espontaneidad inicial fue dejando paso a la estructura, y el camino interior, el original, pues empezó a desviarse. Se empezó a construir lo que podríamos llamar un templo de reglas, uno que competía directamente con ese otro templo, el santuario que llevamos dentro. Aquí se ve clarísimo el choque de dos mundos. Es que es brutal. Por un lado tenemos la experiencia directa, algo fluido, superpersonal, vivo, y por el otro, la estructura institucional, todo reglado, con jerarquías y donde se depende del grupo. ¿Qué pasa? Pues que el foco se desplaza por completo. Pasamos de la libertad interior a la conformidad exterior. Claro, este cambio trajo consigo unas cuantas distorsiones, y bastante importantes. La conexión directa, la original, fue sustituida por rituales externos, y la confianza en la propia experiencia, en lo que uno siente, se cambió por la dependencia de una jerarquía. Básicamente, el viaje que debía ser interior se externalizó por completo, y poco a poco, la libertad se fue reemplazando por la obediencia. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es el coste real de este cambio para la persona que está buscando? O sea, ¿qué se siente cuando ese camino que te prometía liberación se convierte de repente en una jaula? Y ojo, una jaula que a lo mejor está decorada con las mejores intenciones del mundo, pero una jaula al fin y al cabo. Y vale, ¿cómo se pueden reconocer esas señales de alerta? ¿Cómo saber si un sistema te está ayudando de verdad o si en realidad está obstaculizando tu propio crecimiento interior? Pues la verdad es que hay pistas muy claras a las que se puede prestar atención. Y es que estas señales no son algo teórico, ¿eh? Son experiencias muy reales, que se viven. De repente la alegría se desvanece y es reemplazada por el miedo o el dogmatismo. El crecimiento personal se estanca. La mente, que lo que buscaba era silencio, se llena de un ruido constante. Y esa conexión interior, que antes se sentía tan clara, ahora parece cada vez más y más lejana. Y con todo esto, llegamos al que podría ser el síntoma definitivo del bloqueo. Hay una cita del David Gita que lo explica muy bien. Sin un conocimiento que brote desde dentro, la verdadera liberación es simplemente imposible. Todo lo demás no deja de ser mera apariencia. Una forma sin esencia, una simple imitación de la experiencia real. Vale, pero si el camino se ha bloqueado, ¿hay alguna forma de volver a la fuente? ¿Hay una salida? Pues sí, los textos originales ofrecen una solución, una manera de recuperar esa experiencia directa, esa experiencia poderosa. Y aquí es donde nos encontramos con una paradoja que es, la verdad, fascinante. El verdadero poder no se encuentra en el control, sino todo lo contrario, en la rendición. Piensan en ello como intentar nadar contra la corriente. La verdadera fuerza no está en luchar, ¿verdad?, sino en dejarse llevar por esa corriente, permitiendo que una energía mayor sea la que nos guíe. A este concepto se le conoce como impotencia divina. Y que no nos engañe el nombre, ¿eh? No tiene nada que ver con la debilidad. Es más bien un acto consciente de soltar el control del ego.
Es ese momento en el que dejamos de intentar forzar las cosas y simplemente nos convertimos en un canal transparente para que algo más grande pueda manifestarse a través de nuestra persona. Justamente esta idea, la de la entrega, es la que nos guía de vuelta a la fuente, de vuelta al camino interior. Nos muestra cómo se puede cultivar esa conexión directa sin tener que depender de estructuras externas que muchas veces sin querer pueden acabar limitándola. Y es que el camino de regreso no va de seguir un nuevo set de reglas, para nada. Va de redescubrir principios internos. Se trata de buscar activamente el silencio, de atreverse a confiar en la propia experiencia, en la intuición, por encima de cualquier dogma. Y sobre todo, de cultivar esa conexión que solo puede surgir cuando la mente, por fin, se calma. Y así llegamos a la reflexión final, que nos confronta con una elección, yo diría que fundamental. ¿Estamos enfocados en construir un templo externo, uno hecho de reglas, de rituales y creencias? ¿O estamos más bien aprendiendo a habitar el santuario que ya existe dentro de nuestra propia consciencia? La respuesta a esa pregunta, esa respuesta es la que define el verdadero camino. Recogí el testigo desde tiempos inmemoriales, cuando el primer yogi mostró la llama, hasta Sri Mataji, quien lo desveló y enseñó. El yoga auténtico, una llama que nunca se apaga. Ella lo mostró para todos, sin nombre, sin dueño, libre. De mis manos la libero, sin pertenecer a movimiento alguno, para que brille de corazón a corazón. La llama sigue, pura, libre.